tardes, mis queridos hermanos de la Iglesia Episcopal de Cristo, mis queridos hermanos de la Congregación de Santa Catalina y todos aquellos que se están sumando a nuestros servicios online desde España, desde Puerto Rico, desde Venezuela, algunos incluso desde Cuba. A todos mis saludos más cariñosos. Estamos disponiéndonos para tener nuestro tiempo de alabanza y de oración como hacemos cada domingo, y lo estamos haciendo de este modo porque es el modo en el que ahora podemos llegar a sus hogares. Una vez más, estamos en Pontevedra, somos la Iglesia Episcopal de Cristo en colaboración con la Iglesia Episcopal de Santa Catalina. Les habla el Padre Andrés. El servicio va a estar conducido por Ricardo Medina, vicario de la Congregación de Santa Catalina, y quien les habla. Y en la música tendremos a nuestros talentosísimos músicos que han hecho un trabajo espectacular, Amy Trinidad y José Trinidad. Espero que por favor permanezcan con nosotros por los próximos 20 minutos. Gracias. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Oh Dios, cuyo bendito Hijo se dio a conocer a sus discípulos en la fracción del pan, abre los ojos de nuestra fe para que podamos contemplarle en toda su obra redentora, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Amén. Lectura del Evangelio de Lucas. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que, estando alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él le preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que estaban con nosotros nos han asustado, pues fueron por la madrugada al sepulcro, y cuando no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les apareció y le han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que le dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarle todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él,
comenzando desde los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados en la mesa, tomó pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. En ese momento se le abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaban las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 discípulos y a sus compañeros, que le dijeron: de verdad ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos le contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos y hermanas, estamos acá en el tercer domingo de Pascua de este año 2020. Y hoy el leccionario nos regala esta lectura de los caminantes de Emaús. Siempre he pensado que no hay un texto bíblico que se parezca más a la manera en la que Jesús nos acompaña en nuestra vida que este texto de los caminantes de Emaús. Estos caminantes de Emaús eran dos discípulos que iban camino de Emaús. Solo de uno de ellos sabemos el nombre, según el texto bíblico, Cleofas. El otro va innombrado. Cleofas y su compañero de camino iban andando en sentido contrario a Jerusalén. Dice la Escritura que iban tristes. Y en medio de su triste andar, Jesús se aparece en medio de ellos y les dice: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Y dice el texto que estos caminantes se detuvieron y le dijeron a Jesús: a ver, ¿cómo que de qué vamos hablando? Tú eres el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén con Jesús de Nazaret, que fue muerto en la cruz. Tú eres el único que no sabe lo que ha acontecido. Y Jesús los deja pasar y les dice: ¡ah, qué interesante! Y Jesús les da, como decimos en mi país, les da pita, los deja correr, los deja hablar. Y estos caminantes le cuentan: sí, nosotros teníamos la esperanza de que este Jesús fuera el que liberaría a la nación de Israel, pero ya es el tercer día hoy y nada ha ocurrido. Escuchamos que las mujeres fueron al sepulcro y lo encontraron vacío, e incluso algunos de los apóstoles lo vieron, pero nosotros no hemos sabido nada. Estos caminantes se van tristes y deprimidos. Jesús los encuentra en medio de su depresión y en medio de su tristeza. Jesús los escucha. Y aquí la primera cosa que se hace curiosa para mí: ¿cómo es posible que estos caminantes no reconocieran a Jesús? El mismo Jesús que fue su Señor y su Salvador, aquel en quienes ellos habían depositado todas sus esperanzas. El cuerpo glorioso de Jesús no era un cuerpo irreconocible. Si recordamos la lectura del texto de la pasada semana, Jesús le dice a Tomás: mete tus dedos en mis llagas y cree. El cuerpo de Jesús es un cuerpo que carga heridas, a pesar de ser un cuerpo resucitado. Y aún así, estos caminantes de Emaús, cuando Jesús les da encuentro en el camino, son incapaces de reconocer en este hombre al Cristo resucitado. No sabemos cuál es la experiencia, la mística que hay en este encuentro, pero los caminantes de Emaús son incapaces de reconocer a Jesús. Esta es la manera que yo tengo de explicarlo. Y esta es la manera en la que este texto me ha hablado a mí esta semana
y es el modo en el que lo comparto con ustedes. Mis hermanos y hermanas, la tristeza puede ser una venda mucho más grande sobre nuestros ojos que los nasobucos que ahora mismo estamos usando para protegernos del coronavirus. La tristeza puede obnubilar nuestra capacidad de ver a Jesús. Por eso estos hombres no son capaces de reconocer a su Señor. Pero he aquí la belleza de esto. Aun cuando están sumidos en lo más profundo de su tristeza, hablando y reflexionando sobre lo que para ellos es un fracaso, Jesús va a su encuentro. Jesús va y los encuentra del mismo modo que Jesús ahora va a tu encuentro y te está hablando en tu casa, en este momento, a tu tristeza, a tus dolores. Del mismo modo que Jesús ahora mismo le está hablando a tus fracasos, aunque vendado por la tristeza, no seas capaz de verlo. ¿Qué hace Jesús para que estos hombres despierten de su tristeza y sean capaces de reconocerlo? Jesús les da una clase de Biblia. Miren ustedes qué cosa tan interesante. El propio Jesús, el Cristo resucitado, le da a estos discípulos una clase de Biblia. Luego, dice el texto, se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Resulta que llegan a un punto en el que Jesús hace como que va a seguir camino. Y ellos le dicen, quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Y dice el texto que Jesús se quedó con ellos y partió con ellos el pan. Y al partir el pan, los ojos de estos caminantes de Emaús se abrieron y reconocieron al Cristo resucitado en el partir del pan. Y en ese momento Jesús desaparece. Hay una mística tan grande en este texto que 10 reflexiones no alcanzarían para explicarla. Pero hay aquí los puntos que quiero que ustedes recuerden. Cuando Jesús desaparece de la vista de los caminantes de Emaús, luego de que ellos lo reconocen en el partir del pan, ellos se miran y se dicen el uno al otro, no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras. Y esta es la verdad más grande que yo he encontrado para ustedes hoy. Ahora mismo, hace ya casi 2 meses que ustedes no pueden reconocer o ver a Jesús en el partir del pan, en ese partir del pan eucarístico que celebramos cada domingo. Todos tenemos hambre de ese encuentro eucarístico, hambre de esa comunión en la que vemos a Jesús como no lo vemos en ninguna otra parte, al menos nosotros, los episcopales. Pero mis hermanos y hermanas, el partir del pan no es el único lugar donde ahora mismo podemos ver a Jesús. Escuchemos las palabras de los caminantes de Emaús. No es verdad que nos ardía el pecho cuando nos hablaba y nos contaba las Escrituras. Mi esperanza es que el pecho de ustedes pueda arder ahora mismo en sus casas, mientras hablamos y reflexionamos de las Escrituras. Que ustedes puedan ahora ver a Cristo Jesús en su palabra y pueden echar mano de su palabra en su casa. Pueden abrir su Biblia, pueden leerla, pueden orar, pueden estar en esa presencia plena de Cristo Jesús que nos hace hacer arder el pecho a través de su palabra, a través de las Escrituras. Quiero contarles algo más y con esto quiero terminar mi reflexión. Algunos de ustedes me han escrito preguntando qué podemos hacer porque tenemos sed de la Eucaristía. Yo soy sacerdote y soy un sacerdote casado gracias a la Iglesia Episcopal. Y yo puedo celebrar la comunión en mi casa con mi esposa. Todo lo que se necesita en la Iglesia Episcopal es un sacerdote y un laico. Yo puedo decirle a Marcela, siéntate conmigo a la mesa, traer un pedazo de pan
poner un poco de vino y celebrar la comunión. ¿Saben la única razón por la que no lo he hecho? Porque ustedes tampoco lo pueden hacer. Y juntos vamos a sufrir este ayuno de ese pan eucarístico que nos hace ver a Jesús como no lo podemos ver en ninguna otra parte. Y está bien que lo suframos. Está bien que en esta hora nuestro corazón arda por ese deseo del partir del pan y de la comunión en la que vemos a Cristo Jesús como no lo vemos en otra parte. Gracias a Dios quizá este tiempo nos ayude a valorar cuánto significado hay para nosotros en ese pedazo de pan y en ese poco de vino. Pero ahora mismo yo quiero que ustedes reflexionen y piensen en lo siguiente. El lugar de Dios no está limitado a nada, ni a nuestras vidas, ni al pan, ni al vino. Cristo Jesús está presente contigo en tu casa, ahora mismo, como lo estuvo con los caminantes de Emaús. Enciende tu corazón con el mensaje de la resurrección. Deja que Jesús te hable y cuando Él lo permita, cuando Él lo quiera, volveremos a encontrarle juntos en el partir del pan. Mientras eso ocurre, que la bendición de Jesús llegue a tu hogar, que llegue a tu casa, que hable a tus fracasos, que hable a tu vida, que hable a tus tristezas, que hable a tus temores, que te cambie tu lamento en baile, como lo hizo estos caminantes de Emaús. Que el Señor nos bendiga. Amén. Señor, escucha nuestra oración. Y llegue a ti nuestro clamor. Oremos. Señor, te rogamos por todas las personas afectadas por el coronavirus en todas partes del mundo, para que puedan encontrar alivio y sanidad en tu presencia. Te pedimos por los que están solos y se encuentran en cuarentena, para que tú, Señor, seas su compañero. Te pedimos por todo el personal de salud, para que tú le protejas y habilites para responder al llamado que tienen en estos momentos. Te pedimos, Señor, por todos los que han muerto, para que encuentren reposo y paz en tu presencia. También te pedimos, Señor, por todos los que están sanos, para que tú, Señor, seas su escudo y protección. Que esta penosa situación nos recuerde nuestra fragilidad y nos haga más conscientes de que dependemos solo de ti. Amén. Amén. Fidelidad.
he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Hermanos y hermanas, oremos ahora como nuestro Señor y Salvador Cristo mismo nos enseñó, diciendo todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Recibamos la bendición. Mis hermanos y hermanas, que la bendición maternal del Dios Padre, la compañía histórica del Hijo y la presencia siempre renovadora del Espíritu Santo sea con ustedes y more con ustedes eternamente. Amén. Amén. Aleluya, Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya.